Gabriela Constantini. Ella es musicoterapeuta, ella es licenciada, formada en Barcelona, España. Y nos va a contar acerca de esa terapia muy interesante. Bienvenida, Gaby, a mi programa. Muchísimas gracias también por la invitación. Bueno, ya me estuviste presentando. Yo soy psicóloga clínica, o sea, hice licenciatura de psicología clínica acá en Paraguay y me formé en musicoterapia, hice un máster de 2 años en Barcelona. Y bueno, me supongo que la gente que nos está escuchando, se me escucha bien, ¿verdad? Así Sí, hablo se más. escucha bien. Seguro se están preguntando qué es la musicoterapia, ¿verdad? Porque, bueno, de repente tenemos una idea o de repente nosotros mismos decimos cuando escuchamos una música que nos gusta, me estoy haciendo musicoterapia, ¿verdad? Pero en verdad es una profesión más como decir psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, ¿verdad? O sea, de hecho que en otros países es una profesión que está súper desarrollada. El musicoterapeuta es un profesional de la salud que, por ejemplo, acá al lado en Argentina trabaja en hospitales. Es uno más del plantel médico. Está el doctor, las enfermeras, los psicólogos, los terapeutas y el musicoterapeuta que trabaja con ellos. Justamente, tengo entendido que en Argentina hace más de 40 años ya tiene su universidad, ¿no? Tuviste que salir a estudiar, tuviste una beca, te fuiste a estudiar en Barcelona. Y ahora en Paraguay, después nos va a contar que en Paraguay ya están empezando en 4 o 5 años, vamos a tener los primeros músicos terapeutas, ¿no? Así Contame mismo. cómo se, contame cómo se dio ese tu interés, porque tocas también varios instrumentos, solés hacer conciertos, ¿no? Tu pasión por la música viene hace rato. Eh, la musicoterapia, ella es aconsejable para qué tipo de patología o para todas las patologías. Y también quisiera saber lo siguiente, cuando los niños escuchan música y aprenden los colores, eso también es de cierta manera es hecho por un profesional, supongo, por eso ellos aprenden tan rápido la relación del cerebro con la Bueno, a ver, música. voy a empezar por lo básico, ¿verdad? Porque son muchas preguntas que son muy largas de responder, ¿verdad? Pero antes de responder, quiero explicar qué es la musicoterapia, qué es realmente. Que bueno, diciendo en palabras simples, es una terapia que utiliza la música para lograr objetivos terapéuticos. Es decir, ¿qué se hace en musicoterapia? Es como, a mí me gusta comparar, ¿verdad? Que es como irte al psicólogo con música, porque la estructura en sí es igual, o sea, es una vez a la semana, 40 a 45 minutos, podés tener en un consultorio, podés trabajar en una residencia geriátrica, podés trabajar en un hospital, o sea, es muy amplio el campo. ¿Y qué es lo que se hace? O sea, se utiliza la música para estimular o rehabilitar. Por ejemplo, cantamos canciones para estimular el lenguaje en los niños, trabajamos con ciertas canciones para evocar recuerdos y trabajar la memoria con los adultos mayores, justamente que, bueno, van perdiendo la memoria por la edad, por una enfermedad de base como el Alzheimer o una ACV. Y tocamos instrumentos para trabajar alguna cuestión como espera, escucha al otro, las relaciones, las habilidades sociales, la atención, la concentración. Y, por ejemplo, podemos escuchar música para poder empezar a hacer un trabajo personal de las emociones, de poder identificar cómo me siento, por qué me siento así, con qué música me identifico. Y algo importante de decir es que en musicoterapia, primero, ¿quién hace musicoterapia? La persona que se formó en musicoterapia. Porque musicoterapia es justamente una mezcla de terapia y de música. O sea, para mí, que yo soy psicóloga de base, te puedo decir que es la mezcla de psicología y música, porque yo en mi máster tenía materias de psicología y asimismo tenía materias de música. Yo tenía gospel, tenía clases de guitarra, tenía clases de piano, tenía clases de armonía, pero asimismo teníamos clases de psicopatología, íbamos viendo según los casos. Súper importante tener eso porque la persona que se forma en musicoterapia tiene que tener ese perfil de terapeuta para poder contener todo lo que pasa
en una sesión de musicoterapia, porque se sabe que la música despierta muchas emociones que pueden ser positivas como negativas y le puede activar o relajar a la persona o le puede alterar o le puede relajar. O sea, pasan demasiadas cosas que la música despierta que un terapeuta tiene que saber contener ese momento y poder lidiar con esa situación. Decodificar también, ¿no? Decodificar todo eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Pasan muchas cosas en el contexto. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué es musicoterapia? Es una terapia que utiliza la música para lograr objetivos terapéuticos. ¿Quién hace? Un musicoterapeuta, ¿sí? Y otro concepto importante de saber de musicoterapia es que no hay recetas musicales, no hay una canción para dormir, para relajarse, para estudiar. Todos tenemos nuestras canciones, o sea, yo estoy segura que todos los que me están escuchando acá tienen su canción para trabajar, para estudiar, para cocinar, para hacer ejercicio, para farrear y todo, que ponen esa música cuando están con los amigos, que bueno, qué música es depende mucho de la persona. ¿Por qué? Y esto es un concepto fundamental en musicoterapia porque nosotros utilizamos el repertorio musical de la persona, que tiene que ver con su historia personal. O sea, las músicas que nosotros elegimos a lo largo de nuestra vida están conectadas a una emoción. Porque la neurociencia hoy ya nos explica que la música es procesada en el sistema límbico, ¿sí? En el sistema límbico, Daniel Goleman nos explica que están las emociones, que son también, son las zonas más primitivas del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Eso explica por qué cuando escuchamos una música, automáticamente nos acordamos de un momento, de una persona, de una situación y nos genera una emoción, que puede ser positiva como negativa, y nos puede activar como nos puede relajar. Y esto también, como es justamente la música un fenómeno acústico que se procesa en las zonas más primitivas del cerebro, también produce y tiene acceso a zonas donde de repente el lenguaje todavía no aparece, pero ya aparece la música. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo podemos ver? Cuando escuchamos una música que nos gusta y automáticamente nos empezamos a mover. Más si es una música medio movida y nos movemos. O marcamos el ritmo, si estamos con una mesa empezamos a marcar, o nos gusta y aplaudimos. Es algo que se da automáticamente e involuntariamente en nuestro cerebro. Justamente porque la música hace un canal directo. Y esto también pasa mucho explicando de por qué de repente hay niños que hablan, perdón, que cantan pero no hablan. Porque justamente viene primero la música y la música se da en todo, o sea, se procesa en todo nuestro cerebro y luego se habla. Y hay una relación acá muy interesante porque Pero hay, están en regiones diferentes, tengo entendido, ¿no? Él habla con la música y lo que hacen ustedes es unir, ¿no? Esas dos partes. exactamente, justamente por eso, porque nosotros tenemos dos hemisferios en el cerebro, el hemisferio izquierdo y derecho. Y bueno, y siempre se dice que el hemisferio derecho es el creativo, el intuitivo, el musical, siempre se le dice así, ¿verdad? Y se le dice al hemisferio izquierdo el científico, el lógico matemático, el más estructurado. Pero ¿qué es lo que realmente pasa en la música? Y esto hoy en día ya sabemos por las neuroimágenes que utiliza justamente la neurociencia para poder hacer todas sus investigaciones. Hoy en día se sabe que la música realmente se activa en todas las regiones de nuestro cerebro, tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo. ¿Por qué? Porque justamente todo lo que tiene que ver con escuchar la música, que me guste, que me haga sentir algo, se procesa en el hemisferio derecho. Pero todo lo que tiene que ver con, si estoy haciendo karaoke, leer la letra de la canción, tratar de entonar, tratar de más o menos cantar al ritmo, o si yo sé tocar un instrumento musical, agarro la guitarra y toco do, porque estoy leyendo que en cifrado americano C es do, y estoy decodificando esa información. Todo eso se da en el hemisferio izquierdo. O sea, todo lo que implica un análisis más complejo de la música se da en el hemisferio izquierdo. Y así como dijiste, la música es una actividad que comprende los dos hemisferios al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? En musicoterapia, nosotros no enseñamos música, en esencia. Eso es muy importante, porque mucha gente piensa a lo mejor cuando lleva a su niño que ustedes le van a enseñar, ese va a salir un Beethoven de acá, ¿no? Pero no es así, es totalmente otra cosa, ¿no? Exacto. Porque ¿qué pasa?
En musicoterapia, como es terapia, de por ahí le vamos a enseñar las notas musicales si es un niño. Pero todo tiene un para qué. Capaz yo le estoy enseñando las notas musicales porque quiero estimular la lectoescritura, porque también está comprobado que gracias al entrenamiento musical, eso fomenta y estimula la aparición de la lectoescritura y también mejora el lenguaje, porque ¿qué pasa? El niño primero canta y después habla, pero el cantar y hablar tiene una misma base neuronal. Entonces, al estimular uno, propicia la aparición del otro. Esto Ah, también qué se bueno. ve, sí, y esto también se ve en las personas que sufren una ACV, adultos. ¿Qué pasa? Justamente que por el ACV y por la lesión, que generalmente es en el hemisferio izquierdo, la persona puede cantar pero no puede hablar. ¿Y por qué pasa eso? Justamente por eso, porque son regiones diferentes del cerebro, pero que como están interconectadas, se rehabilita el lenguaje a través de actividades musicales. Porque como el paciente puede hablar haciendo actividades muy específicas, que son técnicas de musicoterapia, uno estimula para que aparezca después el lenguaje. En el caso de los niños, para que aparezca, si es que un niño que no habló todavía, o en el caso de una persona que sufrió una CB, para que se rehabilite, para que aparezca después, ¿sí? Y esto es súper importante porque la música que se hace es música que se crea en el momento. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos cuatro métodos que son así la base de nuestras actividades musicales sobre lo que hacemos, que suelen ser muy libres y siempre diseñadas en base a la persona. Porque como te decía antes, la música ideal es del repertorio de la persona. Se usa lo que le gusta a la persona. Si a la persona le gusta el reggaetón, usas el reggaetón. Si le gusta el metal, usas el metal. Si le gusta la música clásica, usas música clásica. Si le gusta el rock, usas rock. Lo que le gusta a la persona. Porque esas canciones están conectadas a una emoción y va a generar mayores resultados para lo que vos estés buscando. Fantástico. Sim, uma coisa que é interessante saber é o seguinte, não? Você vai na terapia, não? E como se dá a relação, por exemplo, com o instrumento de alguém que nunca tuvo uma conexão, por exemplo, com le entregaste, tenho entendido que essa relação que tem com o instrumento ou mesmo em la classe funciona quase como um teste psicológico para o musicoterapeuta, não? Porque aí le pode identificar que tipo de comportamento tem, que tipo de personalidade tem, não? Explicarme Sí, como funciona. Assim. sí, justamente esos son los cuatro métodos que te iba a explicar. Bueno, nosotros tenemos cuatro métodos y voy a explicar eso que acabas de decir, que es uno. Tenemos la improvisación musical, tenemos que la improvisación musical es eso. Le pones todos los instrumentos a la persona y toca como toque. Porque en musicoterapia no existe tocar bien o mal. Se toca, como te nace a vos, como a vos te surge. Porque como no es una clase de música, no es que vos le estás controlando y diciendo, no, así, así, así. Se toca como se toca. Ahora sí, de repente sí hay ejercicios específicos que la persona tiene que hacer porque vos estás buscando un objetivo, entonces ahí sí le marcas. Pero la improvisación suele ser muy libre. ¿Qué es eso? O sea, vos le das la opción de que pueda tocar todos los instrumentos y vos ves cómo se desenvuelve, qué instrumentos elige, cómo toca esos instrumentos. Y esto, por ejemplo, es muy interesante usar en los grupos, porque en un mismo grupo de personas ya grandes, bueno, los niños también, ¿verdad? Vos podés ver ahí también simplemente qué instrumentos eligen y cómo ellos mismos empiezan a tocar juntos. Podés hacer como un diagnóstico rápido de cómo son las relaciones de ese grupo. ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los boicotadores? ¿Quiénes son los que quieren armonizar todo y tratar de equiparar? ¿Quiénes son los que siguen? ¿Quiénes son los que se apartan? ¿Cómo son las relaciones entre ellos mismos? Musicalmente se va a ver. O sea, si una persona es luego de todo el rato Vamos en estar... lo cognitivo también, ¿no? Sí, sí, pero yo estoy hablando a nivel improvisación que es libre, ¿verdad? Acá ni siquiera estamos haciendo algo. Acá la única consigna es que la persona toque como le nazca. Y a partir de eso se realiza esa parte. Después tenemos lo que es la recreación, que sí, cantamos canciones específicas, como decíamos, cantamos el repertorio musical de los adolescentes o de los niños, que bueno, los niños generalmente luego escuchan canciones infantiles. O sea, no sé, te digo, yo que trabajo mucho con niños con autismo, igual en la canción, el hit
de los niños de preescolar que tienen entre 2 y 5 años es Baby Shark. El 90% de los niños conoce Baby Shark y se conecta y les gusta porque, bueno, es lo que la mamá le hace escuchar todo el día, ¿verdad? Entonces, eso se usa mucho. Se cantan estas canciones para buscar ese vínculo con el otro y buscar esa respuesta y capaz el lenguaje. Capaz yo quiero cantar canciones para poder estimular el lenguaje del niño porque el niño todavía no está hablando y necesita vocalizar. Luego tenemos la escucha, que es otro método, el tercer método, que ahí sí se usa más en los casos de relajación, cuando hay ansiedad, cuando hay depresión, cuando hay estados de mucha agitación. Entonces hay un momento que se escucha música, que puede ser música grabada, o el musicoterapeuta le canta a la persona, dependiendo de cómo quiera. En el caso de los niños puede ser Estrellita. Estrellita luego es una canción que le baja a los niños decibel porque ya justamente les relaja y les conecta con que o van a dormir o que se está acabando la actividad. Pero bueno, siempre hablando de la historia del paciente, ¿verdad? Para otra persona puede ser la música clásica, para otra persona puede ser música instrumental de la naturaleza, pero una música justamente que le relaje. O mismo en ese mismo método que es la escucha, el objetivo puede ser la visualización, que esto realmente no es una técnica puramente de musicoterapia. En psicología también se usa, en PNL también, el tema de las visualizaciones, bueno, que le inducís a un estado de relajación y le decís, imagínate que estabas caminando por un bosque y te vas y encontrás una caja y dentro de la caja no sé qué, ¿verdad? Pero bueno, nosotros la particularidad que hacemos es que hacemos la música en vivo, o sea, nosotros utilizamos la música y hacemos que la persona utilice los recursos musicales de verdad, o sea, con instrumentos de verdad ahí en el momento. Y el último, que es la composición. La composición es una composición de acuerdo a lo que puede el paciente. Puede ser simplemente cambiarle la letra al payaso Pim Pim y decís, yo quiero comer hoy, no sé, le inventas ahí. O puede ser una persona, por ejemplo, que tiene cáncer, que para poder justamente lidiar con los sentimientos de toda esa enfermedad y estar hospitalizado, busca canciones que le gusta y le cambia la letra expresando los sentimientos sobre esa situación. Entonces es una manera de poder canalizar y expresar y trabajar las emociones que la persona está viviendo en ese momento. Entonces esos son los 4 métodos principales que en base a eso nosotros vamos armando las actividades. La improvisación, la escucha, la recreación y la composición. Y a lo que me dijiste hace rato y ahora te respondo, ¿quién puede hacer musicoterapia? Cualquiera que quiera hacer. O sea, el único requisito para hacer musicoterapia es que a la persona le guste la música. Y que le guste no significa que tenga que tener habilidades musicales. Puede ser desastre también. Puede que no cante bien, puede que no tenga ritmo, pero disfruta, le gusta cantar, le gusta escuchar música, se conecta. Entonces, esa persona, niño, adolescente, adulto, adulto mayor, puede pasar por un proceso de musicoterapia. Y es para personas con y sin discapacidad. Puede ser simplemente una persona de que tiene alguna crisis existencial, así como irte al psicólogo. Yo pasé por un proceso de musicoterapia muy interesante cuando estaba allá. Y justamente es interesante tratar esas crisis existenciales que de repente tenemos, pero con música. Y hacer de otra É, manera los procesos. na Europa e outros países que estão um pouco mais acostumbrados à musicoterapia, como funciona o processo? A psicóloga, digo mesmo por el conhecimento, não? Allá ya es más conocido, entonces, yo me voy a la musicoterapeuta. O la psicóloga dice, mira, yo creo que a vos te va a venir bien la musicoterapeuta. O el médico. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías, ¿no?, que necesitan, quiero que me hables también de ese punto, ¿no?, de las patologías que necesitan ese estímulo, ¿no? Me hablaste del AVC, del Alzheimer. ¿Qué otras patologías se puede usar, licenciado? Bueno, en general, te hablo lo que me llega a mí en consultorio hoy en día en Paraguay, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué pasa eso? Porque justamente la música no discrimina. O sea, la música generalmente, musicoterapia le recomiendan mucho a las personas con discapacidad, a las personas con Alzheimer o demencias o de enfermedades neurodegenerativas, de ACV, porque justamente tiene esta particularidad que le despierta y le conecta a la persona con la música. Y bueno, en el caso de la discapacidad,
que me toca muy de cerca porque, bueno, yo trabajo mucho con niños con discapacidad, niños y adolescentes, entre ellos autismo, síndrome de Down, síndrome de Williams, retrasos madurativos, discapacidad intelectual. El factor común que yo veo en todos es que justamente es eso, se conectan con la música y son de repente niños que no hablan pero cantan y te cantan entero y tienen una memoria musical que es espectacular, porque ellos se memorizan las canciones. Entonces, justamente dependiendo del caso, o sea, hablando así caso por caso, autismo se recomienda mucho porque generalmente, no digo todos los casos porque siempre hay excepciones, la persona con autismo tiende a ser muy musical. Es decir, le gusta cantar, suelen ser entonados, son rítmicos, se aprenden y cantan toda la canción y cantan en el mismo tono. Entonces, generalmente se les recomienda mucho musicoterapia porque es un canal para poder trabajar otras habilidades, justamente la relación con el otro, la parte cognitiva, que es lo que decías, o sea, a través de la musicoterapia se le puede enseñar los colores, los nombres de los animales, los hábitos que tiene que tener a guardar, a lavarse la mano, todo con música. Porque justamente ellos tienen, o sea, los niños con autismo luego tienen un procesamiento de la música casi perfecto en el sentido de que ellos no tienen ninguna dificultad. Ellos procesan la música igual que una persona sin autismo. Entonces, para ellos la música es algo que les da seguridad, les da una estructura, que es lo que suelen necesitar, y tiene una lógica para ellos, porque empieza, tiene un desarrollo y termina. Y de una manera muy estructurada. Entonces, se suelen conectar. Suelen ser niños muy musicales que, bueno, algunos son más melódicos, otros más rítmicos. Lo mismo en el caso de otras discapacidades que, bueno, que pasa mucho de repente, son niños que tienen problemas en el colegio, en la parte de aprendizaje, de lectoescritura, o de repente tienen adecuaciones curriculares, pero pasa este fenómeno de que saben de memoria. Es más, yo tengo un caso de un adolescente que tiene 16 años, tiene un retraso, pero él tiene una memoria musical impresionante. Él no puede leer, lee así solamente letras, pero yo le enseño de memoria las canciones y él tranquilamente se aprende, es súper entonado, se acuerda, tiene la capacidad de crear canciones, o sea, sobre una misma canción que estamos cantando, él inventa otra letra y le agrega otros Qué bueno. componentes. Entonces, un trabajo muy interesante porque igual sigue siendo una estimulación cognitiva con la música. Que, por ejemplo, algo que se puede hacer, que se hace mucho, es, como te había dicho anteriormente, el entrenamiento musical favorece lo que es la lectoescritura y todos los aprendizajes cognitivos. Entonces vos al enseñarle ya a una persona qué es do, re, mi, fa, sol, la, si, cómo se escribe en el pentagrama o cómo se escribe, por ejemplo, que la C significa do, todo eso ya son justamente, es estimular, que eso también le va a ayudar y estimular a la lectoescritura. Porque él va a ir relacionando, porque la música son símbolos, igual que las matemáticas, igual que la escritura. Entonces, al tener ese componente sensorial, una cosa fomenta la aparición de la otra. Eso en el caso de los niños y adolescentes con discapacidad, ¿verdad? Después hablamos de los adultos, que bueno, que pueden tener alguna enfermedad base, ya sea una enfermedad neurodegenerativa, que puede ser Parkinson, pueden ser Alzheimer, puede ser una ACV. También se recomienda la música, musicoterapia, pero tiene que ver mucho si a la persona, o sea, no es tampoco que todo el mundo tiene que hacer musicoterapia y va a ser lo mejor de su vida, ¿verdad? Obviamente a mí me encanta y te voy a decir sí, ¿verdad? Claro, Pero a la persona tiene que por gustarla. eso, por eso justamente hacía esa comparación, ¿no? Si en Europa es común irse al musicoterapeuta o se designa, alguien designa. Y acá en Paraguay, ¿no? Que vos ya tenés tu consultorio, tenés un centro terapéutico, vamos a hablar después de eso. Acá, ¿cómo la gente llega al musicoterapeuta? Esa es justamente esa conexión que... Acá se está dando como se suele dar en Europa, o sea, yo hablándote de España, en España sí, por ejemplo, bueno, yo estudié en Barcelona, depende otra vez de la región. Barcelona, la directora de mi máster, logró que el musicoterapeuta sea parte del equipo médico del Hospital del Mar, que es el más famoso ahí en Barcelona. Entonces ellos tienen su equipo, ¿tá? Como lo que te decía, los doctores y el musicoterapeuta, que encima otra vez tiene sus practicantes.
Lo mismo, hay muchos en residencias geriátricas. Es muy común en España, sobre todo en Europa, porque como la población de adultos mayores ahí es mayor, ellos Claro, tienen la figura del musicoterapeuta también instalada en lo que son las residencias geriátricas. Es muy común eso que haya un musicoterapeuta. qué, qué bueno. Un parte del Y equipo ya. algo que, bueno, me enteré hace poco justamente por una pediatra que es espectacular. Ella trabajó en Suiza. Ella me contaba que en Suiza también, o sea, dentro de su centro terapéutico donde ella trabajaba, estaba el musicoterapeuta también dentro de las terapias. Ella, bueno, ya trabajó más en el área de discapacidad de autismo, pero era una de las terapias que tenían las familias como opción para acceder dentro del equipo de profesionales. Y hoy en día en Paraguay, que bueno, por eso me encanta hacer estas charlas, porque uno tiene que conocer, ¿verdad? Em, Claro, para eso es, sí, claro, justamente. hoy en día, si yo soy un profesional, por ejemplo, si soy fonoaudiólogo o fonoaudióloga del área de psicología, de psicopedagogía o pediatra o lo que sea, si yo veo que la persona se conecta, o sea, si ves un niño que tiene ciertas dificultades, pero le gusta cantar, se conecta con la música, ese niño se va a beneficiar con musicoterapia y va a potenciar su terapia. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en conjunto con los fonoaudiólogos, porque son justamente, como hablábamos de lo que es la música del lenguaje, es tomar el toro por las astas de forma completa, ¿verdad? Entonces se trabaja desde la música y también con las actividades de fonoaudiología. Y el psicólogo lo mismo, o sea, un psicólogo, una psicóloga que ve que la persona se conecta con la música, le puede recomendar musicoterapia porque probablemente se va a beneficiar. Y lo mismo el pediatra, o sea, todo el equipo médico primero tiene que tener en claro qué es la musicoterapia, porque hay muchos tabúes todavía acá en Paraguay y de repente no, o no se animan, no creen que está al nivel de, no sé, de Claro. prender vela y escuchar música relajante y para nada, o sea, como te digo, es una profesión más de la salud. Entonces, bueno, me encanta hacer estas charlas para que los profesionales de salud de Paraguay también conozcan lo que es y que conozcan la importancia, porque bueno, em, Claro, por eso te preguntaba cómo se llega hasta ahí, ¿no? Porque es necesario esa conexión. Eh, Actualmente, ¿tenés una idea de, bueno, sí o sí todos los profesionales de musicoterapia son formados en el exterior por ahora, ¿no? Contame cómo está la profesión ahora en qué universidad, porque es la católica, ¿no? O dónde se está enseñando y cuántos años esa casi es diferente del tiempo que se toma en otros países. Y ahí sí ya vamos a tener profesionales formados acá, se va a conocer más también, ¿no? sí. Bueno, acá en Paraguay actualmente tenemos la formación de Paraguay. En la Universidad Católica se abrió una carrera, porque pasa que en Latinoamérica musicoterapia es una carrera de grado, es una carrera universitaria. O sea, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, son carreras de 4 o 5 años. En Europa sí es un máster. Y bueno, acá en Paraguay, en la Universidad Católica, se abrió el año pasado la carrera musicoterapia, que es una licenciatura de 4 años, que es así, acá se imparten las clases. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Pero después estamos los musicoterapeutas, somos poquitos, pero nos formamos en el extranjero. O sea, vinimos y bueno, hacemos lo que podemos, estamos remandoladas, estamos haciendo conocer también cada uno desde su círculo y de su ámbito, ¿verdad? Em, pero bueno, haciendo conocer lo que es la musicoterapia, ¿verdad? Porque acá lo importante, pero eso, ¿Y usted estará enseñando también, no? ¿O no hay planes todavía? estamos, estamos ahí entrando. Nada, el tema es que hay muchos trámites que hay que hacer previamente y bueno, sabes lo que es estudiar al extranjero, tienes que traer tu título, homologar, miles de trámites que hay que hacer, encima ahora la pandemia y eso hace que todo sea más lento, ¿verdad? Pero sí, me gustaría, me encantaría formar a los musicoterapeutas. Ahí, Enzo, Antoni, en Europa es más corta la Eh, formación. sí, Yo porque hablo es de, un máster, ¿verdad? sí, en España es un máster de 2 años, en Francia es una carrera de 3 años, en Inglaterra creo que es una carrera también, en Portugal es un máster, y así depende otra vez del país. En Alemania, no me acuerdo, no sé si es un máster o una carrera, pero bueno, yo hablo específicamente de Europa, perdón, de España, es un máster de 2 años. Pero igual, o sea, no sé, yo que pasé por el máster y que tuve, por ejemplo, profesores que hicieron la licenciatura, es demasiado la diferencia entre tener una formación de 4 o 5 años en musicoterapia a lo que es 2 años.
O sea, yo, bueno, como te dije, es una mezcla de psicología y música. Y bueno, yo estudié 5 años psicología, entonces por ese lado, bueno, cubierta estuvo mi formación, ¿verdad? Pero realmente se nota la diferencia porque el abordaje es diferente. O sea, con decirte, yo que soy psicóloga, te puedo decir, atendiendo autismo, con psicología se hace de una manera y desde musicoterapia se hace de otra manera. O sea, hasta la forma de hacer es diferente. Y uno tiene que tener demasiado claro eso y poder estar bien capacitado y formado para eso, ¿verdad? Tem que ter, sí, verdad, licenciado, tem que tener un título base para entrar al máster, ¿no? Sí, Creo sí, que una sí. carrera de grado, pero no precisamente psicología, porque eso me preguntan mucho. Yo recomiendo que sea una carrera de terapia, porque al final en musicoterapia lo más importante es la parte de terapia, porque musicoterapia no es clase de música, es terapia. Y como decía Claro. al comienzo, es demasiado importante poder tener esa base para poder contener lo que pasa. Yo, por ejemplo, tenía compañeros que eran o docentes o profes de música que hacían el máster, pero los mismos profes de música decían de que se sentían muy perdidos de repente y ellos después al terminar el máster hacían otra vez otras formaciones de psicología para poder respaldarse y sentirse seguros a la hora de atender, ¿verdad? Ah, claro. Pero bueno, yo estoy hablando de España, ¿verdad? Otra vez, la formación de musicoterapia depende del país, de la región, de las regulaciones de cada país y del Ministerio de Educación, que es todo un tema, ¿verdad? Porque como una carrera muy nueva en el mundo, es una formación de que surge siempre de alguna universidad que comparte materias con la gente de salud, con la gente de música, entonces todavía en el mundo es una profesión que está en construcción, en su formación en sí. La carrera está en formación, pero la técnica se usa hace muchísimos años, ¿no? Se usaba creo que en combate, se usaba hace centenas de años incluso, ¿no? Siempre se había, se formalizó hace poco, pero siempre había la técnica de que funcionaba con una terapia de relajación o mismo de sanación eh, con la música, ya se sabía de hace mucho eso, ¿no, licenciado? Claro, de hecho que la música siempre estuvo, o sea, desde el comienzo de las civilizaciones la música estuvo presente, o sea, en las tribus, en los rituales, en las ceremonias, en la forma de los hábitos. De hecho que la música siempre estuvo ahí, pero ¿qué fue el hecho que le formalizó a la musicoterapia como tal? Fue justamente la Primera Guerra Mundial, donde un grupo de profesores de música se fue a cantarle a los soldados que estaban heridos para hacerle sentir mejor. Y efectivamente se dieron cuenta de que le hicieron sentir mucho mejor de lo que ellos esperaban. Y ahí se pusieron a pensar justamente qué es lo que realmente pasa, porque todos sentimos, todos sabemos y sentimos que la música nos genera un efecto, que como decía, puede ser positivo o negativo. Pero desde ahí que se empieza a formalizar y a realizar estudios, investigaciones y pruebas. Y hoy en día, gracias a la tecnología, al avance de la ciencia y al avance de la neurociencia, ya está comprobado incluso el efecto de la musicoterapia en varios casos. O sea, en muchísimos casos realmente. Yo te nombré solamente algunos, pero realmente se Para usa. para el ELA puede ser, para la esclerosis múltiple se usa, que es una enfermedad complicadísima. Se puede usar Sí, que se necesita un momento, se puede usar la musicoterapia para eso, ¿no? sí, sí, de hecho que se usa muchísimo, se usa para muchos casos. Pero algo importante es que el musicoterapeuta primero tiene que conocer la enfermedad de base, o sea, primero tiene que conocer el caso. O sea, si a mí me interesa autismo, yo me tengo que formar en qué es autismo. Y después, al saber qué es el autismo, saber cómo abordar, cómo tratar, qué técnicas utilizar desde la musicoterapia. Y lo mismo en esos casos, ¿verdad? La esclerosis Y múltiple, la fibromialgia. en el caso de una enfermedad, de una patología así compleja, o mesmo o autismo, se trabalha de maneira independente ou vocês também trabalham junto com o médico de base, por exemplo, a pessoa tem está tratando com um neurólogo, não? Então, se vocês trabalham em intercâmbio de informações ou coisas assim, Sí, sí, de hecho que es fundamental, o sea,
es importante que se hace en otros países y algo que estamos fomentando en Paraguay, porque todavía cuesta esa parte, es que los profesionales de la salud trabajen en redes. O sea, hay que trabajar en redes. Si yo tengo una persona que tiene tal caso, yo tengo que estar en contacto con la psicóloga, con la fonoaudióloga o el fonoaudiólogo, con el médico, porque justamente mientras más en sintonía están los terapeutas, va a ser mejor para la persona. El resultado Tiene va a ser mejor. Interdisciplinar, sí, interdisciplinar. Acá dice Enzo, perfecto. Claro, porque ¿qué pasa? De repente vos podés trabajar el mismo objetivo. Ponele que el objetivo es trabajar la atención, pero cada uno va a trabajar desde su área y desde su enfoque y su forma de abordar. Entonces es importante también estar en comunicación para estar todo en lo mismo, porque de repente mis objetivos no son los mismos que el terapeuta ocupacional, pero al hablar vos te das cuenta, ah, no, pero yo observé esto, a mí me pasó esto, que suele pasar, que en una terapia son de una manera y que en otra terapia son de otra manera, ¿verdad? Entonces todas esas Mm. cosas es importante hablarlas y intercambiar es súper interesante. A mí me encanta hacer eso justamente. Yo trabajo con mi equipo, que somos varios terapeutas, o sea, está la terapeuta Facilita, ocupacional, ¿no? Mm. facilita y enriquece, porque realmente la mirada desde otra perspectiva es muy enriquecedora. O sea, porque la música, ¿qué pasa? La música todos pueden usar en terapia, pero es diferente usar la música como terapia. ¿Por qué? Porque yo al usar la música como terapia, mi centro es la actividad musical. No es mi música de fondo que yo pongo para que la persona se relaje y yo mientras estoy haciendo otras actividades. Claro. Esa es la diferencia fundamental. Por eso justamente se dice, hay que hacer esa distinción, porque musicoterapia no es solamente poner música y escuchar. Tiene que haber un para qué, un objetivo, para qué yo estoy haciendo eso. Eh, y tiene que haber un objetivo también de varias sesiones, o sea, no es ponerle una vez y nunca más. O sea, tiene que haber Claro, claro. justamente un diseño Es previo, como una evaluación. tratamiento, ¿no? Y a los... Llegaste, sí, volviste a Paraguay, abriste tu centro, seguís teniendo tu centro terápico. Explícame cómo es ahí. Ya dijiste algunas de las funciones que suelen, de las Ujú. actividades. ¿Estás con otra licenciada también? ¿Estás sola? ¿Cómo es el trabajo ahí? Bueno, y después también para cómo la Ujú. encuentran ustedes para toda la gente y también si en esa pandemia están trabajando por manera virtual, ¿no? Sí, bueno, justamente yo cuando volví, yo volví hace 2 años a Paraguay y junto a una colega que también es psicóloga, que se llama Diana Báez, las dos fuimos becadas por la beca Carlos Antonio López. Entonces cuando volvimos las dos teníamos la idea de trabajar de abrir un centro interdisciplinario, porque las dos tuvimos esa experiencia en nuestras prácticas de máster. Ella en un centro de rehabilitación y yo en un centro de educación especial. Entonces nosotras vivimos lo que es realmente trabajar con gente de otras profesiones en pos de una sola persona. Y vinimos con esa idea y bueno, hace 2 años abrimos Guiarte, Espacio de Atención Integral, que es un centro de terapias donde la esencia para nosotros es justamente el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo en pos de la salud del niño, adolescente y adulto con o sin discapacidad, ¿verdad? O sea, nosotros nos llegan muchas poblaciones y bueno, en 2 años, este es nuestro segundo año, realmente logramos crear un equipo, convocar realmente un equipo de profesionales excelentes, porque realmente nosotras buscamos mucho que la persona, el profesional, esté dispuesto a trabajar en equipo, porque no es tan fácil, o sea, es ¿Quién, re lindo decir, ¿Quiénes pero a más la hora, trabajan ahí? Ustedes sí, dos y quiénes más. Sí. a ver, tenemos, te digo, pues somos muchísimos, somos como 25 profesionales que estamos ahí. Ah, no, no. Eh, Bueno, un resumen. Tenemos psicología clínica, Claro, neuropsicología con audiologías, terapia ocupacional, psicomotricidad. Ahora mismo tenemos un equipo de médicos, neurología, psiquiatría, pediatría, fonoaudiología, neuropediatría, fonoaudiología sí, también. fonoaudiología también. A ver, estoy rememorando a ver si no me olvido de nadie. Bueno, musicoterapia, neurorehabilitación también y fisioterapia. O sea, estamos bien completitos. Ah, psicopedagogía también tenemos.
Entonces tenemos un equipo bien completito que justamente según la necesidad, porque bueno, de repente viene un caso y pasa que falta una persona con este perfil y ahí vamos a ir convocando. Porque, por ejemplo, tenemos varios fonoaudiólogos, pero cada fonoaudiólogo otra vez tiene su perfil y su especialidad. Está la especialista en voz, está la especialista en TEA, el especialista, pues justamente hay un fono que utiliza también la música, entonces nosotros trabajamos mucho juntos también. Y bueno, tiene cierta especialidad, después está la que se encarga de deglución. Lo mismo las psicólogas, o sea, son todas mujeres las psicólogas, ¿verdad? Pero cada una tiene un perfil diferente. Igual que los médicos, y bueno, somos dos musicoterapeutas, una colega mía y yo, que ella estudió en Francia, ella hizo la licenciatura de 3 años y trabajamos las dos en Guiarte. Ella hace a domicilio, pues tenemos servicio a domicilio y en consultorio. Que ahora mismo la pandemia sí nos afectó en el sentido de que nosotros crecimos muy rápido, llegamos a tener muchos pacientes y bueno, la pandemia paró un poco todo, pero igual la gente sigue viniendo, porque algo que bueno, fue un hecho curioso, vamos a decirle, al suspenderse las clases presenciales, los papás buscan que los niños salgan ahora, en este momento. Antes todos tenían miedo, entonces todos suspendieron. Pero como ya no hay más clases presenciales, los padres buscan y le llevan a terapia porque necesitan salir, no quieren más estar en la casa, están cansados de la virtualidad. Entonces están volviendo muchos a terapia otra vez. Y bueno, hay mucha demanda, primero fonoaudiología, así, hay muchos trastornos de lenguaje, muchos retrasos de lenguaje en los niños. Después lo que es psicología. Hoy justo he visto que salió un nuevo protocolo, parece que para los niños, ¿no? Es que van a retroceder, tienen que quedarse más en casa. Es todo eso nunca no se sabe cuándo vamos a terminar de salir de eso, ¿no? Eh, Claro. No, y lo importante eh, es preparar. O sea, algo, por ejemplo, que nosotros hicimos y nos tomamos 2 meses para eso es prepararnos como centro todo lo que la logística, ¿verdad? Todo lo que te pedía el ministerio, o sea, tener los lavatorios, el protocolo de entrada y salida, la higienización de cada consultorio. Nosotros, cada uno, tenemos nuestros trajes, o sea, nos vestimos astronautas, literal, porque tenemos la mascarilla, tenemos la careta, tenemos nuestro mameluco, nuestra bata, que tenés que cambiarte por paciente. Se va un paciente, tenés que tirarle alcohol a todos tus instrumentos y después que entre el otro. O sea, todo un protocolo que realmente es importante porque también le da seguridad a las familias de que nos cuidamos y que ellos también se cuidan y se sienten seguros ahí, ¿verdad? Y constantemente nosotros claro. estamos haciendo hincapié, sobre todo porque, bueno, estamos en esta situación que parece de nunca terminar, pero no queda otro que cuidarnos. O sea, cada uno se tiene que cuidar y tomar los recabos que son las disposiciones, ¿verdad? También ustedes hacen o tienen disponibilidad para hacer en terapia en empresas también, ¿no? Sí, de hecho que lo hicimos con mi colega, con Diana. Cuando empezamos hicimos eso, o sea, hicimos un proyecto interesante con una consultora bueno, que nos convocó y hacíamos el famoso outdoor, el que se le hace a las empresas. Y bueno, como las dos somos re dinámicas y se nos ocurren así miles de cosas, hicimos ella de la psicomotricidad, porque ella también es psicomotricista, y yo desde la musicoterapia. Y le hacíamos hacer cosas súper innovadoras a la gente, ¿verdad? Porque como eran cosas que nunca se hacen, desde la musicoterapia, por ejemplo, yo le hacía a la gente, a las empresas, y te hablo de grupo de 100 personas que había que dividirles en grupo y hacerles hacer actividades. Y el objetivo que nos daba la empresa es trabajar la relación, la comunicación y el respeto, no sé qué. Ese era más o menos los objetivos que nos daban, ¿verdad? Y en base a eso, no sé, yo por ejemplo como no tenía instrumentos, dije, bueno, vamos a usar la creatividad, a construir instrumentos musicales todos. ¿Y qué hacía? Un vaso para cada uno, arroz, y cada uno tenía que armar con 2 vasos su arroz, ponerle las cintas catch, decorarle, porque como ya eran todos adultos, en un ratito hacían todo. Después otro grupo tenía Claro, que crear pantallas con platos así, sopor, le damos materiales y tenían que hacer. El otro grupo tenía que crear tambores. Entonces le damos planteras y sus objetos y creaban tambores. Y en base a eso, cada grupo creaba su instrumento musical y hacía actividades. Tenía que hacer su himno, tenían que hacer ritmos específicos, tenían que ir haciendo improvisaciones musicales que, bueno, que yo iba guiando, ¿verdad? Y bueno, y fue mi colega que le metía más la parte de juego, ¿verdad? Que era todo con pelotas, con telas, todas actividades que realmente que fueron muy divertidas, son muy cansadoras,
pero fueron muy innovadoras que les hicimos el año pasado y le gustó mucho a la gente porque, bueno, era diferente, meterle un poco ahí de lo nuestro, ¿verdad? Claro. Eh, para la gente que quiere, para encontrar ustedes, están en todas las redes sociales, ¿no? Y la dirección, ¿cómo hace para llegar hasta el video? Bueno, nosotros estamos en las redes sociales, Instagram y Facebook, como Guiarte Espacio de Atención Integral. O sea, puedo escribir acá. Voy a poner cómo estamos en Instagram. Guiarte, ahí está. Y en Facebook estamos como Guiarte Espacio de Atención Integral. Guiarte PI, acá está, arroba Guiarte PI. Sí, y en Facebook, Estamos, voy a poner Facebook. Estamos Guiarte Espacio de Atención Integral. Justamente siempre estamos subiendo cosas. Hoy, los martes tenemos, por ejemplo, un espacio que se llama Guiarte Responde, donde cada profesional habla de un tema que la gente pide. Por ejemplo, hoy habló nuestra pediatra de autismo, cuándo preocuparse, cuáles son los signos, qué cosas a tomar en cuenta. Y así cada uno habla de su especialidad, ¿verdad? Justo el sábado, porque bueno, nosotros trabajamos con todas las poblaciones, el sábado Guiarte inician dos, Espacio de Atención Integral. Sí. eh, el sábado inician dos cursos que bueno, aprovecho para invitar, ¿verdad? Que son a la mañana un curso de trastornos de aprendizaje que van a ser en 3 módulos de cómo abordarlo desde el aula, es para docentes. Y, ¿A qué horas? ¿eh? ¿A qué horas por la mañana? 9 a 12. Ese es el curso 1. Y a la tarde, de 2 a 5 de la tarde, hacemos un curso del adulto mayor, justamente del abordaje interdisciplinario en el caso de adultos mayores que sufren ACVs, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, etcétera. Y vamos a estar hablando todos los terapeutas que trabajamos con adulto mayor, que somos la geriatra, la psicóloga, la neuropsicóloga, la musicoterapeuta, yo, ¿verdad? La psicomotricista, o sea, ¿qué hace una psicomotricista? ¿Cómo trabaja toda la parte de motricidad de movimiento en los adultos mayores? Que es tan importante, ¿verdad? La Claro. terapeuta ocupacional, que se encarga justamente de los hábitos, que la persona pueda realizar los hábitos que hizo toda su vida, pero perdió por la enfermedad. Y que hace una fonoaudióloga, que bueno, que sabemos que en el ACV la persona no puede hablar. Y es justamente la fonoaudióloga la que rehabilita el lenguaje y toda la parte motriz que es importante. Y qué importante es el trabajo interdisciplinario que decíamos para lograr mayores resultados. Así que están invitados a esos dos cursos que estamos haciendo. Perfecto. Este sábado entonces, ¿no? Y los lunes estamos haciendo con mi colega, porque algo, por ejemplo, que descubrí esta pandemia, para decir que pasaron cosas buenas también, ¿verdad? Es que la música no tiene límites. Eh, ya lo sabía, ¿verdad? En el sentido que, bueno, yo hablo bueno, los chicos con discapacidad se conectan mucho, pero algo que me sorprendió esta pandemia es que no solamente los niños se conectan con la música de manera natural, de manera presencial, sino bueno, que también desde la virtualidad, es decir, con actividades online, los chicos se conectan de igual manera. ¿Y cómo me pasaba esto? O sea, obviamente cuando empezó el tema de la cuarentena, yo no atendía, ¿verdad? Que fue la realidad de todo, ¿verdad? Se cerraron los consultorios, se cerró todo. Y Claro. bueno, a algunos pacientes les propuse hacer online, es decir, por Zoom, la reunión y mis actividades adaptadas al Zoom, ¿verdad? Y bueno, algunos padres se animaban, algunos padres no, ¿verdad? Pero para mi sorpresa, yo decía siempre, bueno, vamos a hacer una clase de prueba de 10 minutos. Si el niño aguanta 10 minutos, podemos seguir. Y vamos a hacer sesiones cortitas y vamos a seguir. Y para mi sorpresa, los niños se enganchaban muchísimo más tiempo y solos. O sea, era yo ponerme con mi ukelele a cantar hola, todas las canciones que hacíamos en sesión y los chicos tranquilamente, como si fuese que estábamos en vivo, que Qué obviamente nos bueno. reemplaza. Era algo que, Pero algo que fuiste descubriendo también, ¿no? Es algo que... pasa eso, después me surgió hacer en la pandemia justamente un concierto infantil, transmisión en vivo como esto, que se llamaba Cantemos en Familia. Donde yo me ponía, porque bueno, yo pensaba, por los padres que realmente en esta época no saben qué hacer con sus chicos y de repente ya no saben más qué hacer, ¿verdad? Yo dije, bueno, voy a hacer una opción de yo cantar canciones, hacer cuentos infantiles cantados y vamos a ver qué tal sale.
hice 2 meses transmisiones en vivo y para mi sorpresa ya tenía alumnitos que me seguían cada miércoles de tarde mis transmisiones en vivo. Las mamás me mandaban videos y era realmente, para mí fue una sorpresa porque eran niños chiquititos, de 2 años para arriba, inclusive más chicos, que se quedaban media hora haciendo todas las actividades, que eran seguir las canciones de Manuelita la Tortuga, tocar el instrumento acá, tocar el instrumento allá. Bueno, como no teníamos muchos instrumentos, se me ocurrió decirle a los niños, vamos a traer las ollas de la cocina y vamos a hacer que son tambores, a ver cómo suena, vamos a poner en un tupper arroz y a ver cómo suena, y cosas así que me fueron ocurriendo, ¿verdad? Pero para mi sorpresa, los niños se conectaron de una manera impresionante, o sea, media hora por reloj, los niños súper atentos, súper conectados y con ganas de continuar. Y en base a eso dije, bueno, listo, voy a crear un taller virtual en base justamente a la situación del COVID, de que no hay que, no hay que salir, no hay que aglomerarse, y sobre todo los Claro, grupos y los chiquititos más que nada. Creamos un taller que se llama Cantemos en Familia, que es justamente un programa de musicoterapia para niños de 2 a 4 años, que son todos los lunes a las 7 de la tarde por Zoom, que es media hora. Y lo que buscamos es justamente perfecto. trabajar todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, la atención, aprender conceptos, el manejo de las emociones con música. Es un programa de 3 meses que hacemos todos los lunes a las 7 de la tarde, es para niños y se puede participar en cualquier momento. Y realmente muy recomendado porque, como te digo, de repente hay mucho miedo a que el niño se quede frente a la pantalla, pero es impresionante el efecto de la música. Pero lógico, ¿no? Y de paso es algo también que le puede servir mucho al niño, ¿no? No estar por estar nomás enfrente de la pantalla. Gabriela, te agradezco muchísimo por la entrevista. Creo que fue bastante interesante, ¿no? Debes por tomar tu tiempo y explicarnos. Y ese es el objetivo, dar a conocer más, así como hago con todos los tipos de terapias, ¿no? Y ese Ujú. es muy interesante porque a todos nos gusta la música, sea cual sea, ¿no? Y, y más para este tipo de terapia y tratamiento de una profesión bien seria, y es el propósito que la gente conozca, se vaya desmistificando eso, ¿no? Eh, no sé si quiere alguna última palabra, te agradezco muchísimo por, por estar presente, ¿no? Bueno, yo te agradezco a vos por el espacio. Yo siempre feliz de hacer promoción de esta profesión que es tan linda y que tiene tanto para aportar, ¿verdad? Y bueno, algo que le dejo a todos los que están escuchando más como tarea o recomendación musical, porque ahora todo está de moda, pues decir recomendación desde, no sé, de tu área, ¿verdad? A tratar de encontrar mi propia música. Como les dije, en musicoterapia no hay recetas musicales, sino se trabaja con la música que le gusta a la persona. Entonces, les invito también a todos los que me escuchan a descubrir cuál es mi propia música. ¿Cuáles son mis top 10 de canciones de mi vida? ¿Y por qué? Y van a ver que va a ser realmente un descubrimiento personal muy lindo a través de las músicas que le van a llevar a esos momentos que hicieron que elijan esas canciones. Y nada, y Muy eso, y ya interesante. no, porque realmente todos podemos hacer música y la música es para todos. Es algo que el ser humano lo tuvo siempre y no tengan miedo de usarlo. O sea, úsenlo para bien y aprovechen esta cuarentena que bueno, la música de alguna manera es un escape y también una herramienta para sentirnos bien nosotros. Y eso, muchísimas Muy gracias por el interesante. espacio. Gracias a usted, que tenga muy buenas noches. Yo ahora voy a estar subiendo en mis redes sociales para que usted pueda compartir. ¿Bien? Muchísimas Ah, gracias. muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.